En casi todas las culturas, la familia es la entidad social más importante, aunque los miembros y su papel varían de una cultura a otra. La migración a un país diferente cambia la dinámica familiar, a veces dejando los padres lejos de sus hijos, o los nietos lejos de sus abuelos, o las parejas separadas por fronteras y leyes. ¿Cómo viven la familia en transición los niños que cambian de cultura, de lengua, de costumbres en plena infancia o juventud? ¿Cómo mantener unidos a los seres queridos a pesar de la diferencia? ¿Qué se hace frente a otro modelo familiar, otras expectativas? Los invitamos a ver las historias de unos jóvenes que viven la familia en transición. Hola, mi nombre es Liliana Correa. Yo nací en Cuba y vine a los Estados Unidos cuando tenía 6 años. Mucha de mi familia todavía está en Cuba, cuando podemos vamos y los visitamos. Bueno, cuando yo vivía en Cuba, vivíamos con mi abuela. Teníamos muchas generaciones en una misma casa. Teníamos a mis padres, mi hermana y yo. Teníamos a mi tía y sus 2 hijos, y mi tío y sus 2 hijos, y mi abuela. Eran muchas generaciones dentro de una casa. Cuando nos mudamos a los Estados Unidos, después que estuvimos en casas de relativos y entonces pasamos mucho tiempo tratando de mis padres encontrar trabajo y eso, por finmente pudimos rentar nuestro propio apartamento y fue la primera vez que nada más vivimos nosotros 4 juntos desde que yo había nacido. Yo creo que sí. Cuando llegamos, después que encontramos trabajo, o mis padres encontraron trabajo, los 2 trabajaban en Wendy's y mi papá tomaba el shift de por la noche y mi mamá el de por la mañana. Entonces, cuando mi mamá estaba en el trabajo, la única persona que nos podía cocinar era mi papá. Tuvo ese trabajo de hacernos la comida, teníamos la tarea hecha. Entonces, cuando eso pasó, mi papá más o menos empezó a cocinar, que no sabía hacer eso porque siempre fue mi mamá. Y hasta el día de hoy, él es mi papá el que cocina en la casa. Mi hermana y yo lo preferimos. La diferencia más grande tiene que ser la independencia de los niños. Allá son muy independientes desde muy chiquitico, los padres lo dejan salir solo, ir al parque solo, no hay esa como supervisión constante que aquí hay. Los padres tienen mucho pecado cuando dejan a los niños salir. Allá no es así, tienen mucha independencia y aquí no es igual. Yo me acuerdo cuando yo vivía allá, a los 6 años, yo podía salir con mis primos sola, tú sabes, y nada pasaba. Aquí era muy diferente. Aquí mis padres nunca me dejaban salir. Yo no me dejaron salir sola hasta, quiero decir, como cuando tenía 14 años, que me dejaban en las películas hasta las 11:30 ya. Pero antes de eso, no. Un recuerdo bonito fue la primera vez que fuimos a visitar a Cuba después que vinimos. Fue muy emocional ver a toda mi familia después de tanto tiempo de no verlo. Para mis padres especialmente, tú sabes, viendo mi mamá ese tiempo, viendo a sus padres que no la habían visto, a mis tíos, a mis primos. Cuando llegamos al aeropuerto, nos demoramos ahí casi el día entero y cuando salimos, la familia entera estaba ahí. Fue cuando estaba aplicando a la Universidad de la Florida. Como te dije, en mi casa en Cuba había muchas generaciones. Muchas veces los niños se quedan en la casa hasta que se casen, o hay algunas veces que sus parejas se mudan y siempre se quedan en la casa. Entonces, eso fue muy difícil para mis padres porque
como cualquier padre cubano quieren que yo me quedara, pero me apoyaron mucho en mi decisión de irme de la casa y siempre me dieron todo, su bendición y todo eso en venir aquí. Cuando yo voy, siempre me dicen que sueno un poquito americana, que tengo un acento cuando hablo español, y siempre como cuando me atoro y no puedo decir algo en español y tengo que decírselo a mi mamá en inglés para que ella lo diga en español, siempre como que me burlan un poquito. La primera vez que fui la cogieron con el ok. Es una costumbre americana decir ok bastante. So, cuando ellos vieron eso, hasta de mi papá o de mi mamá que no hablan el inglés, siempre estaban, oh, y tú con el ok y ese. Siempre es diferente. El idioma, como yo hablo el español, es muy diferente a como ellos hablan el español. Ellos lo hacen mucho mejor. Hola, soy la primera generación en poder ir a una universitaria. Mis padres originalmente son de México y yo nací aquí en los Estados Unidos. Mi padre cruzó cuando tenía 20 años y él llegó por un sueño, llegó solo, pero sabiendo que iba a ser difícil, cruzar, pero en verdad lo que era más difícil era por llegar, el poder saber dónde iban a vivir, cómo iban a comer, dónde iban a dormir para el próximo día. Y siempre ellos corrían con el miedo en que iban a agarrarlos inmigración, pero todos llegaron a salvo, llegaron a la Florida. Y desde ahí comenzó su sueño americano en poder realizar una nueva vida y nuevas oportunidades en los Estados Unidos. Yo creo que nunca cuando era pequeña mis padres nunca me dijeron que eran indocumentados, porque en realidad esa palabra nunca fue mencionada en nuestra familia. El 9/11, las Torres Gemelas, en el 2001, ahí fue cuando todo cambió. Mis padres tenían más miedo en ser atrapados por inmigración y me di cuenta que mis padres tenían miedo. Tenían miedo en que iban a ser deportados, que todo no iba a ser igual. Yo recuerdo una vez cuando era pequeña que era como la medianoche, eran como las 12 de la mañana y en ese tiempo no sé qué era lo que estaba ocurriendo. Yo estaba durmiendo y mi madre me vino a despertar y me dijo, Brenda, levántate. Y me levanté y estaba semiconsciente, pero sí sabía lo que estaba ocurriendo. Y estaba la puerta abierta y yo pensaba, ¿qué pasó? Si alguien está bien, tenemos vecinos, tenemos familiares visitándonos, pero la triste realidad fue que mi papá estaba con 2 oficiales de inmigración y lo tenían amarrado porque lo iban a deportar. Y cuando miré a mi papá encadenado estando en handcuffs, los policías ya habían dicho que lo iban a enviar para México, que primero tenía que ir a corte y que lo iban a enviar para atrás. Y la última cosa que hice antes que él se fuera
le di un beso y le dije que lo iba a esperar. Y después de eso pasaron 2 años cuando él pudo regresar. Durante esos 2 años de ausencia, mi madre tuvo que aprender cómo manejar. Ella tuvo que trabajar otra vez porque no podía, como mi papá era la persona que nos mantenía, que él era el que trabajaba, porque ella decidió quedarse en la casa para cuidarme a mí y a mis primos, que también eran pequeños. Ella dijo que aunque mi papá no estaba ahí, que todos teníamos que ser fuertes. Y mi papá siempre nos llamaba y nos decía que iba a regresar, que iba a regresar. Y mi papá finalmente regresó, pudo cruzar y el mensaje que quiero revelar o quiero dejar el día de hoy es que las personas o personas indocumentadas no cruzan para romper la ley, no cruzan para tomarse de ventaja al gobierno. Ellos vienen por un propósito, y es porque ellos quieren venir a trabajar, quieren poder sobresalirse, quieren crear una familia que pueda educarse, que pueda recibir una carrera, tener la inspiración de crear una familia que tiene una educación y que ellos están contribuyendo a la sociedad. Ellos quieren hacer un impacto, quieren hacer una diferencia. Porque en los otros países ellos no tienen la misma ventaja, ellos no tienen los mismos requisitos que tienen los Estados Unidos. Y yo creo que mis padres hicieron la decisión correcta en estar aquí. Y gracias a ellos yo estoy realizando mi sueño. Pero todavía corro con ese miedo que mis padres van a ser deportados en cualquier momento. Por eso estoy esperando hasta la edad que tenga 21 años para que los pueda reclamar. Carolina Marín Ortiz, soy de Bogotá, Colombia, y emigré a los Estados Unidos cuando yo tenía 5 años. Hoy en día tengo 20 años y estoy estudiando enfermería en la Universidad de la Florida. La razón por qué venimos a los Estados Unidos es porque cuando yo tenía 3 años asesinaron a mi papá, y a los 2 años mi mamá perdió el trabajo y era muy difícil vivir allá y ir a la escuela porque allá a uno le toca pagar para estudiar y mi mamá no tenía trabajo, entonces nos vinimos a los Estados Unidos para poder tener oportunidad de estudiar. La cosa más importante que me ha enseñado mi familia es que uno puede lograr todo lo que uno quiere. La única cosa es que tienes que tener la dedicación para poder hacer todo lo que todo el mundo te dice que no puedes hacer. Por ejemplo, cuando nosotros nos mudamos aquí y yo tenía 5 años, nos pusieron en una escuela donde hablaban solamente inglés, y a las 2 semanas nos echaron de esa escuela porque dijeron que no podíamos aprender inglés, y me pusieron en una clase donde todo el mundo hablaba español. Era una escuela bilingüe, y la única razón por qué aprendí inglés fue porque nos movimos de Orlando a otra parte, y donde nos mudamos no habían escuelas donde solamente hablaban español, entonces me tocó aprender inglés, obviamente. Una de las cosas que todavía hacemos aquí en los Estados Unidos es cada mañana comemos arepas. Yo me acuerdo desde que yo tenía 2 años, mi mamá siempre hacía arepas y ella es bien conocida en nuestra familia por hacer las arepas. Y cuando nos movimos acá, la misma cosa, todas las mañanas comía arepas, y ya que estoy viviendo sola, todavía estoy comiendo arepas, y si no como mi arepa, me pongo bien brava. Cuando mi mamá nos contó
que nos íbamos a venir acá, ella me dijo que íbamos a venir a ir a Disney. Entonces yo estaba bien emocionada porque allá uno mucho, pues, oye mucho de Disney. Y cuando nos vinimos acá, pues nunca nos fuimos. Y en realidad nunca fuimos a Disney tampoco. Nos vinimos y nos quedamos en la casa de nuestro tío. Y todavía nunca he ido a Disney. Sí, todavía tengo mucha familia que vive en Colombia. Toda la familia del lado de mi papá todavía está allá. Y mi tía Virginia, que es del lado de mi mamá, vive allá. Pero cuando yo era una niña chiquita, ella me mimaba mucho. Entonces la extraño harto. Pero sí, la acabo de ver el otro día porque ella vino por 3 semanas. Pero esa era la primera vez que la he visto desde que yo tenía 5 años. Mi prima Cristina me ayudó a adoptar. Ella es mayor de mí por 4 años y ella nació en los Estados Unidos porque mi tío se emigró acá antes de que él tuvo los hijos. Entonces, cuando nos movimos acá, nosotros dos siempre andábamos juntas y ella me ayudó mucho a entender la vida de la gente de los Estados Unidos. Yo definitivamente estoy muy orgullosa de ser colombiana, de todo lo que he podido lograr por ser colombiana acá en los Estados Unidos. Hoy en día estoy estudiando en la Universidad de la Florida para ser una enfermera y espero algún día regresar a Colombia y poder enseñarle a la gente lo que he aprendido acá en los Estados Unidos de enfermería. Hola, me llamo Andreina y esta fue mi experiencia. Nos mudamos en enero del 97 porque mis padres se habían divorciado y fue dado que el gobierno venezolano es muy corrupto, creo que es la palabra, hubieron amenazas contra mi familia materna, entonces tuvimos que salir a escondidas. Y otra razón era, hay mucha inseguridad allá, totalmente ahora más, pero hay mejores oportunidades para estudiar, para trabajar, y ella quería que yo tuviese ese futuro. Cuando yo nací, yo vivía en un apartamento con mi mamá y mi papá. Cuando vinimos a Miami, la estructura de quedarse siempre con la familia se quedó porque mi tío vivía en la Torre 1. Yo vivía en el apartamento 507 con mis yayos y mi mamá, y en el apartamento justo arriba vivía mi tía. Entonces la estructura más o menos se quedó igual, en que nunca nos separamos y mi bisabuela vivía con nosotros hasta que falleció. Cuando nosotros nos mudamos a Miami, nos mudamos a Cayo Vizcaíno, que sea una islita, y había un edificio medio viejo, y estando en ese balcón, en el chinchorro, que es hammock, y poder ver el mar igualito que lo veía cuando era chiquita en el apartamento que teníamos en la playa en Venezuela. Con lo que más tuve problemas fue con el idioma, porque yo desde pequeña mi mamá siempre me enseñó a leer y aprender todo, y yo empecé el colegio relativamente chiquita allá en Caracas, y cuando yo vine aquí me ponían con los niños más pequeños porque no hablaba el idioma, entonces me sentía, o sea, lloraba cuando llegaba a casa, no me acuerdo de esto, lloraba porque no me entendían, quería tratar de tener amistades y no me entendían,
y los profesores no pensaban que estaba aprendiendo, pero yo ya sabía todo, solo que en otro idioma. Años ya estaba hablando inglés, o sea, podía tener amistades. Las comidas, obviamente, en esos tiempos uno tenía las fiestas de cumpleaños y todo, y era adaptarse a los cupcakes y las fiesticas y eso, pero la comida siempre en la casa se quedó como de toda la vida. O sea, mi familia es de España, entonces siempre era la tortilla de patata, las milanesas. Inculcado unos valores que no sé si es que aquí no hay tanta importancia, pero el querer a la otra persona, el tener un respeto. O sea, yo veo que hay mucha falta de respeto entre gente de nuestras edades, y yo creo que mi familia me inculcó a siempre ser respetuosa, aunque la gente no fuera respetuosa por mí. Muchas. Todavía en Venezuela se hacen hallacas para la Navidad, que es un tipo de tamal, y todos los diciembres mi yaya, porque en España se dice yaya y yayo para abuelos, mi yaya y mi mamá se ponen a hacer las hallacas por un fin de semana, toda la gallina, yo ni sé hacerlo. Eso lo seguimos haciendo, comiendo el pan de jamón, reuniéndonos. Nos reunimos a comer siempre. Ver los partidos de fútbol es algo que hacemos, los del Real Madrid. Claro. Son tradiciones relativamente no importantes, pero que sí guardamos. Yo creo que lo más difícil de mudarse a los Estados Unidos fue acostumbrarme al sistema americano. El sistema educativo también fue muy difícil porque yo no entendía muy bien cómo hacían lo de las notas. No sabía muy bien cómo me estaban evaluando en la clase, y también yo no entendía muy bien el idioma, entonces me costó mucho formar amistades y hacer amigos nuevos. Y algo que me pareció muy chévere fue que cuando llegué a los Estados Unidos tuve mucha más libertad como niño. Podía salir a la calle, hacer lo que yo quisiera, y podía montar bicicleta donde yo quisiera, porque en Colombia solamente podía montar en el apartamento, que era como una reja, y era solamente como que un círculo. Entonces yo solamente podía montar en el círculo y no podía salir de ahí porque era peligroso. Yo creo que la estructura cambió de una forma positiva, porque en Colombia yo no veía a mis papás mucho. Mi papá trabajaba todo el día y mi mamá también trabajaba mucho. Y aquí mi mamá nunca trabajó, entonces yo estuve en la casa con ella la mayoría del tiempo. En Colombia yo pasaba mucho tiempo con las empleadas de servicio. Entonces ellas son las que me daban de comer, las que me cuidaban, las que me llevaban a jugar, las que siempre vivían pendiente de mí. Entonces fue un cambio drástico en ese sentido. En Colombia nos gustaba mucho pasar tiempo en familia, entonces siempre compartíamos tiempo yendo a la finca, y siempre pasábamos tiempo yendo a comer o ir al club de la ciudad, donde podíamos jugar juegos como ping pong y billar. Yo diría que en los Estados Unidos no tenemos así tradiciones que nos trajimos de allá, pero sí tratamos de mantener una relación fuerte entre la familia, que es algo que siempre ha sido algo bien importante desde chiquito.
Yo creo que la persona que más extraño es a mi abuelo. Yo siempre fui muy unido con él y yo trato de hablar con él por ahí una vez al mes para poder seguir en contacto con él. Y también extraño mucho a mis primos porque en verdad no creo que los conozco muy bien. Entonces me hubiera gustado conocerlos más. Mi abuelo y yo pasamos mucho tiempo juntos. Él tenía una empresa que él empezó en Colombia, una empresa de ingeniería. Entonces yo siempre fui cuando era chiquito y me la pasaba ya con él y con mi mamá porque mi mamá trabaja allá también. Y yo creo que es una de las razones por las cuales quiero ser ingeniero cuando sea grande. Yo creo que los problemas más difíciles que hemos tenido en familia ha sido cuando hemos necesitado a la familia de allá o cuando ellos han necesitado a nosotros y no hemos podido estar ahí. Yo creo que el ejemplo que se me viene en mente fue cuando secuestraron a mi abuelo. Nos llamaron a decir que lo habían secuestrado y que lo tenían en un escondite y nadie sabía dónde era y simplemente estaban pidiendo plata y que si no se les daba la plata lo podían matar. Entonces fue, o sea, un peso encima para todos porque estábamos estresados que no podíamos estar allá en familia dándonos apoyo. Y para mi papá fue muy difícil porque es el papá de él. Mi papá se sentía culpable que él no podía estar presente con mi abuela y con los hermanos de él. Y fue muy difícil también cuando yo estuve enfermo y no pude tener a mis abuelos acá ni a mis tíos, entonces no tuve mucho apoyo. Y también mi tía tuvo cáncer y lo tuvo muy fuerte y también no pudimos estar con ella, entonces yo creo que lo más difícil es no tener a la familia completa para momentos difíciles como este.